¿Cómo pueden tener acceso los partidos políticos a los medios de comunicación? La legislación electoral mexicana prohíbe que los partidos políticos adquieran publicidad en radio y televisión. Por esta razón, el INE es el encargado de distribuir entre ellos una parte de los tiempos que le corresponden al Estado en estos medios para fines electorales. La distribución de los tiempos que les corresponden a los partidos políticos en radio y televisión se realiza de la siguiente forma. En periodos no electorales, el INE dispondrá de hasta el 12% del tiempo total del que disponga el Estado en radio y televisión. Del tiempo asignado, los partidos políticos podrán disponer el 50% en forma igualitaria para transmitir un programa mensual de 5 minutos en cada estación de radio y canal de televisión, mientras que el tiempo restante podrán utilizarlo en la transmisión de mensajes de 20 segundos. Durante el periodo de campañas y precampañas, el INE realiza la distribución de tiempos aire para que los partidos políticos lo usen de la siguiente forma. 1. Precampañas, 18 minutos diario en conjunto por cada hora de transmisión en cada estación de radio y televisión. 2. Campañas, 41 minutos diarios en conjunto por cada hora de transmisión en cada estación de radio y televisión. En número de mensajes, el INE realiza la distribución del tiempo en radio y televisión para los partidos políticos de esta manera: 30% en forma igualitaria y 70% de acuerdo con el porcentaje de votos obtenido por cada partido en la última elección para diputados federales. Las elecciones. ¿Quiénes pueden votar en México? 1. Todos los mexicanos mayores de 18 años y que tengan un modo honesto de vivir pueden participar en las elecciones. Sin embargo, para que disfruten de ese derecho es necesario, además, que estén inscritos en el Registro Federal de Electores y cuenten con una credencial para votar con fotografía. 2. Los ciudadanos que hayan sido rehabilitados en sus derechos político-electorales. 3. Los ciudadanos que cuenten con una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que en sus resolutivos ordene que se les permita votar. ¿Cómo se inscriben los ciudadanos en el Registro Federal de Electores? Al cumplir la mayoría de edad o en la primera oportunidad, si es que no lo han hecho antes, los mexicanos pueden acudir al módulo de atención ciudadana del INE más cercano para solicitar su inscripción en el Registro Federal de Electores. En ese momento solo es necesario llenar y firmar una solicitud de inscripción, así como tomarse la fotografía que se incluye en la credencial para votar. Al INE le toma alrededor de 20 días realizar todos los trámites de inclusión en el registro y elaborar la credencial. Cumplido ese lapso, el INE le informa al ciudadano que puede pasar al módulo correspondiente a recogerla. Es indispensable que en ese momento el interesado compruebe su identidad, normalmente mediante la presentación de un documento oficial. ¿Qué fases comprende un proceso electoral federal? Las etapas en que se divide un proceso electoral federal varían de acuerdo al tipo de elección. Si se trata de una elección donde solo se eligen diputados federales, se compone de 3. En cambio, si también se eligen senadores y presidente de la República, entonces se agrega una 4ª. Etapas del proceso electoral. Primero, etapa preparatoria de la elección. Inicia con una sesión especial celebrada por el Consejo General del INE la primera semana de septiembre del año anterior a la elección y termina en la mañana del día de la votación. Jornada electoral. Se celebra el primer domingo de junio del año correspondiente. Resultados y certificación de validez de las elecciones. Comienza en el momento en que se envían todos los documentos electorales de las casillas a las oficinas distritales del instituto y termina con el cómputo y declaración de validez de resultados que realizan los consejos del INE. En su caso, con las resoluciones del Tribunal Electoral
sobre las inconformidades presentadas por los resultados o sobre la invalidez de las elecciones. Por último, calificación de la elección presidencial. Inicia cuando el Tribunal Electoral resuelve la última inconformidad que se ha presentado en contra de la elección presidencial o cuando se tenga constancia formal de que no se presentó ninguna. Termina cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral aprueba el cómputo final, declara la validez de la elección y otorga al candidato ganador la constancia de presidente electo. Esta última etapa debe concluir a más tardar el día 6 de septiembre posterior al día de la elección. ¿Qué es una campaña electoral? Es el periodo durante el cual los partidos políticos y sus diversos candidatos a cargos de elección realizan actividades de proselitismo y de difusión de sus programas políticos, con la finalidad de obtener el voto de los electores. ¿Cuáles son los términos y condiciones para realizar actos de campaña? La duración de las campañas será de 90 días cuando se trate de elecciones generales y de 60 días cuando se trate solamente de elecciones legislativas intermedias. La propaganda política y electoral debe abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos o que calumnien a las personas. Los gastos de campaña de partidos, coaliciones y candidatos no deben rebasar los límites que para cada elección determine el Consejo General conforme a las reglas que prevé la ley. Las campañas inician a partir del día siguiente en que se registran formalmente las candidaturas presentadas por los partidos políticos y deben concluir 3 días antes de la jornada electoral. La ley garantiza el derecho de réplica de partidos y candidatos cuando consideren que la información presentada por los medios de comunicación ha deformado hechos o situaciones referentes a sus actividades. Los actos de campaña que realizan los partidos políticos y sus candidatos no tienen más límite que el respeto a la vida privada de los candidatos, autoridades, terceros y a las instituciones y valores democráticos. Durante los 8 días previos a la elección y hasta la hora del cierre oficial de las mesas de votación, la ley prohíbe la publicación o difusión por cualquier medio de los resultados de encuestas o sondeos de opinión que tengan como propósito revelar las preferencias electorales de la ciudadanía. El esquema de acceso a la radio y la televisión para fines electorales es totalmente libre de costo para los partidos políticos. ¿Cómo se calculan los límites de gastos de campaña para las elecciones? De acuerdo con la legislación electoral, los topes máximos de gastos de campaña según el tipo de elección del que se trate son los siguientes. Primero, Presidente de la República. 20% del financiamiento público de campaña establecido para todos los partidos en el año de la elección presidencial. Luego, diputados. Se divide el límite de gasto de campaña establecido para la elección presidencial entre 300. Por último, senadores. Se multiplica la suma del límite de gasto de campaña para la elección de diputados por el número de distritos que comprenda la entidad del que se trate. En ningún caso, el número de distritos que se considerará será mayor de 20. ¿Se permiten las candidaturas independientes para cargos federales? Sí, de acuerdo con la última reforma realizada al artículo 35 de la Constitución, aprobada el 18 de julio de 2012, cualquier ciudadano puede solicitar su registro independiente como candidato a algún cargo federal de elección popular, siempre y cuando cumpla con los requisitos, condiciones y términos que determinen las leyes en materia electoral. Actualmente, el Congreso de la Unión discute las reformas que se realizarán a dichas leyes, con la finalidad de que el INE pueda registrar este tipo de candidaturas a partir del proceso electoral federal del año 2015. ¿Cuál es el procedimiento general de votación? El día de la elección, las casillas deben instalarse en los lugares asignados y la votación se empieza a partir de las 8 horas. Las personas
deben votar en el orden en que llegan al lugar donde se encuentra la casilla que les corresponde. Los votantes deben presentar su credencial para votar ante la mesa directiva de la casilla. La credencial es comparada con la lista nominal de electores, o sea, la lista de ciudadanos inscritos en el padrón electoral agrupados por secciones, que poseen tanto la mesa directiva como los representantes de los partidos políticos. Después de verificar su inscripción en la lista nominal, el votante recibe la papeleta o papeletas de votación. Dentro de las mamparas debe cruzar con un crayón el nombre del candidato de su preferencia o el logotipo del partido político al que pertenece. Una vez que el elector ha marcado su papeleta o papeletas, debe depositarlas en la urna o urnas correspondientes. Y por último, después de cerrar la casilla, los funcionarios de la misma comenzarán el conteo inicial de los votos en presencia de los representantes de los partidos políticos y de los observadores electorales acreditados. ¿Dónde se puede emitir el voto? Las mesas directivas de casilla son los órganos electorales facultados para recibir y contar los votos en la sección electoral que tienen a su cargo. Cada mesa directiva de casilla se integra por ciudadanos habitantes de la comunidad que ocupan los siguientes cargos: presidente, secretario, primer escrutador, segundo escrutador, primer, segundo y tercer suplente general. ¿Está permitida la participación de observadores en una elección federal? Sí. La legislación reconoce como derecho de los ciudadanos mexicanos participar como observadores en la forma y términos que determine el Consejo General del INE para cada elección federal y cumpliendo con los requisitos que establece la ley al respecto. Entre los requisitos se incluye solicitar oportunamente el registro como observador ante el INE a más tardar el 31 de mayo del año de la elección, no estar vinculado con un partido político y asistir a los cursos de información y capacitación que imparte el INE o una organización a la que pertenezca el observador. Las organizaciones de ciudadanos que participen como observadores electorales están obligadas a presentar ante el Consejo General del INE un informe sobre el origen, monto, aplicación del financiamiento que han obtenido para el desarrollo de sus actividades 30 días después de la elección. Asimismo, se contempla la posibilidad de que los ciudadanos extranjeros también puedan conocer e informarse sobre el desarrollo de los procesos electorales federales bajo la figura de visitantes extranjeros. La ley faculta al Consejo General del INE para que en cada elección federal resuelva sobre el particular y, en su caso, fije las bases y criterios para la acreditación de los visitantes extranjeros. ¿Dónde se realiza el conteo inicial de los votos? En las mesas directivas de cada casilla instaladas por el INE el día de la jornada electoral. ¿En qué momento se conocen los primeros resultados de las elecciones? La ley ordena que una vez que ha concluido el procedimiento de cómputo de las elecciones, el presidente de la mesa directiva de casilla fijará carteles con los resultados de cada elección en un lugar visible del exterior de la casilla correspondiente. ¿Se puede solicitar un recuento de los votos? Sí. De acuerdo con la ley, los consejos distritales realizarán del recuento de los votos emitidos en una casilla durante la sesión de cómputo distrital celebrada el miércoles siguiente al día de la jornada electoral en los siguientes casos: cuando la diferencia entre el posible ganador de una elección y el candidato que hoy obtenido el segundo lugar en la votación sea igual o menor al 1%. Cuando los votos nulos sean superiores a la diferencia entre el ganador de la elección y el segundo lugar. Y cuando hay errores evidentes en el llenado de alguna de las actas de escrutinio y cómputo de la casilla. ¿Se pueden impugnar los resultados de una elección? Sí. La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral contempla la posibilidad de interponer un juicio de inconformidad ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impugnar los resultados de una elección durante la etapa de resultados y declaración de validez de las elecciones. Solamente los partidos políticos y candidatos pueden promover un juicio de inconformidad.
En el caso de los candidatos, pueden hacerlo exclusivamente cuando la autoridad electoral decida no otorgarles la constancia de mayoría o de asignación de primera minoría por motivos de inelegibilidad. ¿En qué momento son definitivos los resultados de la elección? Las elecciones cuyos cómputos, constancias de validez y mayoría o asignación no son impugnadas 4 días después de que los órganos competentes del INE concluyen el cómputo respectivo, se consideran válidas, definitivas e inatacables. En el caso de la elección presidencial, la Sala Superior del Tribunal Electoral hará el cómputo final de la misma y procederá a formular la declaración de validez de la elección a favor del candidato que hubiese obtenido la mayoría de votos una vez que resuelva las impugnaciones interpuestas sobre esta elección. ¿Cuáles son las causas para anular una elección? En el artículo 41, base quinta, apartado D de la Constitución y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, contemplan nulidades relativas para la votación recibida en una casilla y a la de una elección, ya sea de diputados, senadores o presidente de la República. Anexaré visualmente mientras te leo las causales de casilla. A. Instalar la casilla sin causa justificada en un lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital correspondiente. B. Entregar sin causa justificada el paquete que contenga los expedientes electorales al Consejo Distrital, fuera de los plazos que señala el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señale. C. Realizar sin causa justificada el escrutinio y cómputo en local al diferente al determinado por el consejo respectivo. D. Recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección. E. Que personas u órganos distintos a los facultados por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales reciban la votación. F. Haber mediado dolo o error en el cómputo de los votos siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación. G. Permitir a ciudadanos sufragar sin credencial para votar o sin aparecer en la lista nominal de electores, siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación, a excepción de lo señalado en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y en el artículo 85 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. H. Haber impedido el acceso de los representantes de los partidos políticos o haberlos expulsado sin causa justificada. I. Ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores, siempre que esos hechos sean determinables para el resultado de la votación. J. Impedir sin causa justificada el voto a los ciudadanos y esto sea determinante para el resultado de la votación. Y K. Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma. Causales de una elección: presidente, senadores y diputados. Recordemos que son causales para anularla. A. Cuando se exceda el gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado. B. Se compre cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley. C. Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. D. Cuando alguna o algunas de las causales de casilla se acrediten en por lo menos el 20% de las casillas en un distrito o entidad y no se hayan corregido durante el recuento de votos. En el caso de la elección presidencial, el porcentaje será de 25% o superior. E. Cuando no se instalen el 20% o más de las casillas en un distrito o entidad y consecuentemente la votación no haya sido recibida. En el caso de la elección presidencial, el porcentaje será de 25% o superior. F. Cuando los dos integrantes de la fórmula de candidatos que hubieran obtenido constancia de mayoría
sean inelegibles o el candidato sea inelegible para el caso de los comicios presidenciales. Las violaciones señaladas en los incisos A, B y C deberán acreditarse de manera objetiva y material y se presumirá que son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5%. En caso de la nulidad de la elección, se convocará una elección extraordinaria en la que no podrá participar la persona sancionada. Las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podrán declarar la nulidad de una elección de diputados o senadores cuando a. se hayan cometido en forma generalizada violaciones sustanciales en la jornada electoral en el distrito o entidad de que se trata. B. Las violaciones se encuentren plenamente acreditadas. Y C. Se demuestre que las violaciones cometidas fueron determinantes para el resultado de la elección, salvo que las irregularidades sean imputables a los partidos promoventes o a sus candidatos. Por último, el voto en el extranjero. ¿Pueden votar los mexicanos que residen en el extranjero? Sí, pero solo pueden participar en la elección para presidente de la República. ¿Cuál es el procedimiento para votar desde el extranjero? 1. Llenar el formato que el INE pone a disposición de los ciudadanos para inscribirse en la lista nominal de electores residentes en el extranjero antes del 15 de enero del año de la elección. 2. Enviar al INE el escrito acompañado de una fotocopia de la credencial del elector por ambos lados y un comprobante de domicilio del votante para que se le haga llegar en su caso la boleta electoral. 3. Una vez recibido el sobre con la boleta electoral, el votante debe tachar el recuadro con el nombre del candidato de su preferencia y después colocar la boleta en el sobre del correo con la leyenda aporte pagado para poder enviarla. 4. El sobre debe depositarse directamente en la oficina postal y por ningún motivo ponerse en un buzón, ya que en ese caso el voto queda anulado. Ningún otro documento debe ir en el sobre, porque de lo contrario también se invalidará el voto. Por último, 5. El votante debería enviar el sobre con una boleta electoral lo más pronto posible, pues la fecha límite para que el INE reciba los sobres para el conteo es un día antes de la fecha de la elección. De lo contrario, el voto será anulado. Eso es todo. Toda esta información fue tomada del portal anterior.ine.mx. Muchísimas gracias por escuchar. Espero que estés muy bien. Un abrazo.